Somos el grupo número 4 del pabellón 3, conformado por Romina Ruiz, Franny Rey, Cristian Monsalves, Scarlett Osorio, Geraldine Plaza y Claudia Peralta, y le vamos a hablar a continuación sobre el retorno venoso en miembros inferiores. El retorno venoso está dado por vasos sanguíneos confluentes llamados venas, los cuales presentan paredes de menor grosor que las arterias, debido a que reciben la sangre desoxigenada que vuelve hacia el corazón, por lo que se enfrentan a menores presiones sanguíneas. La pared de las venas está formada por 3 capas, una capa profunda llamada endotelio, una capa media que regula el flujo sanguíneo y una adventicia constituida por tejido conectivo. El retorno venoso de la sangre se facilita por presencia de válvulas generalmente en los miembros inferiores, las que impiden el reflujo de sangre, y también la presión que genera la musculatura en las paredes de los vasos, produciendo un bombeo de la sangre. En este punto entonces podemos definir a las venas como los vasos encargados de devolver la sangre de los diferentes tejidos del cuerpo hacia el corazón. En la red venosa del miembro inferior se encuentran 3 sistemas de venas: el sistema superficial, que se encuentra entre la piel y la fascia, el sistema profundo, que se encuentra entre la fascia y los músculos, y el sistema perforante, que se caracteriza por ser venas que perforan la fascia y conectan el sistema superficial con el profundo. También se encuentran las venas comunicantes, las que conectan venas de un mismo sistema. La red venosa del miembro inferior se caracteriza por tener un mayor número de válvulas, principalmente en el sistema profundo, debido a que el retorno de la sangre debe ir contra de la gravedad. En el sistema venoso superficial encontramos las venas digitales dorsales, el arco venoso dorsal del pie, la vena safena menor y la vena safena magna. En el sistema venoso profundo encontramos las venas digitales plantares, venas metatarsianas plantares y dorsales, vena tibial anterior, vena tibial posterior, vena fibular, vena poplitea, vena femoral y vena femoral profunda. Venas digitales. Las venas digitales del pie están constituidas por un sistema dorsal y uno plantar, el primero siendo parte del sistema superficial y el segundo siendo parte del sistema profundo. Ambos sistemas, dorsal y plantar, nacen de redes venosas en los extremos de cada dedo, viajan por ambos laterales de las falanges de cada dedo para luego drenar en las venas metatarsianas. Venas metatarsianas. Las venas metatarsianas dorsales y plantares nacen desde las venas digitales, ambos sistemas siendo parte del sistema profundo del retorno venoso. Ambos sistemas recorren los huesos metatarsianos del pie, drenando hacia el arco venoso dorsal y plantar según corresponda. En el sistema venoso superficial encontramos la red venosa del pie. ¿Pero qué es esta red? La red venosa del pie puede dividirse en 2 estructuras. En otras palabras, en la planta del pie, haciendo referencia a la primera imagen, o en el dorso de este mismo, como se ve en la segunda imagen. En la planta del pie se encuentra la suela venosa plantar, la cual se origina por venosos originados de los dedos. Estos también perforan la fascia para llegar al sistema profundo de las venas. Por otro lado, el arco venoso dorsal, en el cual terminan las venas de los dedos, parten 2 venas, la vena dorsal medial y la vena dorsal lateral, las cuales se continúan con las venas safenas. El arco venoso dorsal drena el pie y da lugar a las venas tibial anterior, tibial posterior y las venas fibulares. Estas 3 venas drenan la pierna y se unen formando a la vena poplitea, a nivel de la porción posterior de la rodilla. Prosiguiendo con el sistema superficial, encontramos el arco venoso del pie, el cual se forma por las venas dorsal y digital. Esta última se une medialmente con la vena dorsal del dedo gordo del pie para formar la vena safena mayor, y lateralmente con la vena dorsal del dedo meñique para formar la safena menor. Continuando con el sistema venoso superficial, tenemos la vena safena menor y la vena safena mayor. La vena safena menor nace en la parte lateral del dorso del pie, detrás del malleolo lateral, como una continuación de la vena marginal lateral del pie, y sigue en el borde lateral del tendón calcáneo. En la parte superior de la pierna perfora la fascia y en la fosa poplitea desemboca en la vena poplitea. Esta vena recibe numerosas tributarias superficiales, sus ramas perforantes y tributarias comunican con las venas profundas, las cuales acompañan a la arteria tibial posterior y sus ramas. La vena safena menor drena la vena poplitea por la parte posterior de la rodilla y transporta sangre desde la superficie lateral de la pierna.
La vena safena mayor se encuentra en el tejido subcutáneo de la extremidad inferior y se origina en el plexo venoso situado en el dorso del pie como continuación de la vena dorsal media y asciende por la cara medial de la pierna, rodilla y muslo para llegar al triángulo femoral. Aquí atraviesa la fascia del muslo drenando la vena femoral. Las ramas perforantes de la vena safena mayor o magna y sus tributarias comunican con las venas profundas, las cuales acompañan a las arterias femoral y tibial. La vena safena magna se une a la vena femoral a unos 3 centímetros inferolateral al tubérculo del pubis, además de formar varias anastomosis con venas profundas de la pierna y el muslo. Normalmente, en su extremo proximal, la vena safena magna recibe las venas pudenda externa, circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial y la safena accesoria, antes de unirse a la vena femoral. La vena safena magna drena la superficie medial de la pierna y sus colaterales distales son típicamente dos, una lateral y otra medial. La lateral se denomina safena accesoria y está presente en el 40% de los pacientes. Recorre la cara anterior del muslo y drena la safena mayor. La colateral medial, que habitualmente se une distal a la válvula preterminal, se continúa con la safena externa por la cara posterior del muslo y se denomina anastomótica magna o vena de Giacomini. Dentro del sistema venoso profundo tenemos las venas tibiales y las venas fibulares. Las venas fibulares nacen por la confluencia de pequeñas venas que se agrupan a la altura del malleolo lateral y al extremo lateral del arco venoso dorsal. Ascienden aplicadas a la cara posterior de la membrana interósea y cubiertas por los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo gordo. Las venas fibulares forman el tronco venoso tibio-peroneo junto con las venas tibiales posteriores. Continuando con el sistema venoso profundo, tenemos las venas tibiales anteriores que nacen como continuación de la vena dorsal del pie a nivel del borde inferior del retináculo extensor, posterior a que las venas tibiales anteriores crucen la membrana interósea que se une al tronco tibio-peroneo para formar la vena poplitea. Las venas tibiales anteriores reciben la sangre del arco venoso dorsal en la parte posterior del pie y se vacía en la vena poplitea. Las venas tibiales posteriores nacen por la confluencia de la vena plantar medial y la plantar lateral. Es acompañante de la vaina tendinosa de los músculos flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos y está cubierta por el músculo del sóleo y por encima del arco del sóleo. Estas venas reciben a las venas fibulares y forman el tronco tibio-peroneo. Siguiendo con el sistema venoso profundo, hablaremos de la vena poplitea y la vena femoral. La vena femoral está ubicada en la región profunda del muslo. Se relaciona con la arteria femoral y con el nervio femoral. Tiene su origen en el hiato aductor del músculo aductor mayor como continuación proximal de la vena poplitea, transportando la sangre venosa del miembro inferior. Asciende a la región inguinal por el conducto aductor, llegando al triángulo femoral. Luego de pasar por la parte posterior del ligamento inguinal, esta cambia de nombre y pasa a ser la vena ilíaca externa. Los afluentes de la vena femoral son la vena safena mayor, las venas circunflejas femorales laterales y las venas circunflejas femorales mediales. La vena poplitea está formada por la confluencia de las venas tibiales anterior y posterior. Transporta la sangre venosa de todo el territorio distal hasta llegar al conducto aductor. La fosa poplitea, por la parte posterior de la rodilla, desemboca en la vena safena externa. La estrella venosa de Scarpa es una confluencia venosa formada a partir de venas tributarias que van a desembocar en la vena safena mayor. Esta estructura se encuentra en el triángulo femoral, el cual es otra estructura que está cercana al ligamento inguinal y tiene forma similar a un triángulo. Dicha zona está cubierta solamente por una fascia lata o cribiforme, tejido cutáneo y por tejido subcutáneo. El triángulo femoral es importante ya que al estar tan poco cubierto y ser superficial, es de fácil acceso para posibles procedimientos clínicos. Las varices son una enfermedad más frecuente de lo que uno cree. Aparecen en 1 de cada 2 mujeres y en 1 de cada 10 hombres. Estas son producidas porque las venas superficiales de los miembros inferiores se dilatan permanentemente. La sangre tiene un flujo sanguíneo unidireccional, por lo que las venas varicosas derivan de unas fallas de sus válvulas, que son repliegues membranosos ubicados dentro de las venas, las cuales ayudan a que la sangre tenga su flujo normal. Algunas recomendaciones para poder prevenir las varices: es necesario realizar algún tipo de deporte, limitar elevadas exposiciones al sol y evitar uso de calcetines demasiado apretados que puedan impedir el correcto retorno venoso de la sangre.
Para finalizar, el retorno venoso de las venas del miembro inferior drenan posteriormente en la vena ilíaca externa y mediante la vena ilíaca común hasta la vena cava inferior, la cual desemboca en el atrio derecho del corazón.